Cuando hablamos de pánico, nos referimos normalmente de índole personal o en todo caso una preocupación por este pánico. La preocupación también se lleva a los inversores de la bolsa, por supuesto intermediarios y emisores. El pánico por la pandemia global del COVID coloca a los mercados de valores internacionales en caída libre gracias a que existe una incertidumbre y no sé qué pasará en el corto, mediano e incluso en el largo plazo. El mercado, el mercado se resiente cuando hay algún tipo de inestabilidad o incertidumbre. Al no saber qué va a pasar en el futuro, muchos de los inversionistas cuando inició esto decidieron vender sus acciones, ¿no? Incluso en empresas como Amazon, que hoy en día en vez de ir en caída, pues subieron sus acciones. Primero la bolsa china se ha visto afectada y ahora son las bolsas internacionales como la caída libre debido al COVID-19. Al principio, el brote de esta nueva enfermedad impactó principalmente el mercado chino, aunque no únicamente. Al iniciar la pandemia, pues era solamente en China, incluso localmente, pues era en Wuhan, pero afectó directamente a la bolsa. Después se fue expandiendo hacia eh, también afectó a las bolsas principales de Europa y después, bueno, pues llegó a América, impactó directamente en las principales bolsas de Estados Unidos, sobre todo. Las bolsas de los cuatro continentes se vieron afectadas con los precios de las empresas de todo el mundo, castigadas por el temor a una posible recesión global, como la que un poquito más adelante le hablaremos específicamente de qué pasó ahí. De hecho, la primera semana del Corona Crash se considera que se inició el 20 de febrero. Fue una de las peores para Wall Street desde la quiebra de Lehman Brothers, que también tiene que ver con la crisis del 2008, desatada por la crisis subprime. El movimiento de los mercados, el petróleo y el dólar es el reflejo de la gran incertidumbre que se vive alrededor de la economía internacional derivada del coronavirus y la guerra entre Arabia Saudita y Rusia. Si bien al contar con una tasa cambiaria de 3.800 golpeará directamente a las importaciones y favorecerá las exportaciones. Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdets, asegura que esto no necesita de lunes negro. El 9 de marzo se distinguió como un día particular. En esa jornada se vivió la peor caída para un solo día, desde la crisis de las hipotecas subprime, disparando los temores a una recesión. El lunes negro del 2020 fue causado por una combinación de factores. Esto quiere decir que no solamente fue el coronavirus, sino que hubo varios factores de Rusia que ellos estaban peleando por producir más petróleo a pesar de que las fronteras estaban cerradas, queriendo como generar una estrategia para ellos ser como una potencia y los dos produjeron tanto petróleo que llegó hasta, pues lo querían hasta regalar, que pagaban porque te lo llevaras, porque no había dónde almacenarlo. Y la crisis subprime es en la sobrevaluación de unos activos, en este caso inmobiliarios, los precios de la vivienda en Estados Unidos. Esto vino a sumarse a un entorno de muy bajos tipos de interés que incentivó de alguna forma el endeudamiento de las familias y la concesión rápida y fácil, no prudente de préstamos y créditos por parte de las entidades financieras norteamericanas. O sea que como debido a la crisis,
Sí, dale, sí. Tan fácil era tener préstamos para adquirir bienes inmuebles que se concedieron al segmento denominado subprime, que no es otro de la que los clientes de escasa solvencia. Como mucha gente quedó desempleada, pues las empresas crearon estrategias para seguir vendiendo y pues con esto endeudar a las personas que no pueden pagar y no piensan que le generaban un bien, pero no, pues estaban generando peores gastos. Aumentando la crisis. A la crisis ya desatada por la extensión de la pandemia se sumó el desacuerdo entre países de la OPEP, que no llegaron a acordar una reducción consensuada de la producción de crudo con el objetivo de mantener alto el precio, es lo que había comentado mi compañero de Rusia y Arabia Saudita. Rusia, un participante externo de la reunión que se celebró los días viernes y jueves previos al lunes negro, no se sumó al acuerdo, y a la resistencia rusa respondió Arabia Saudita con el anuncio de un aumento unilateral de la producción de barriles que hizo colapsar el precio de petróleo y con ello todas las bolsas del mundo. Bueno, aquí tenemos una gráfica donde muestra la rentabilidad en la moneda local de los índices de los mercados de 72 países. En la primera columna, que es esta, se muestra la variación mensual del índice del 17 de marzo del 2020 respecto al mes anterior, respecto a febrero, mientras que en la segunda columna se muestra igual el mismo 17 de marzo del 2020, pero está comparándose con el mismo mes con el año anterior. Dice que la caída mensual de todos los índices es del 20.43%. Rusia encabeza el ranking de las caídas mensuales de los precios de las acciones con un menos 34.67%. Otro grupo de 7 países han caído más del 30% mensual, entre los que se incluye varios de la zona euro como Grecia, Italia, Austria e Irlanda por ese orden. Otros países de la zona como Francia y Alemania registraron caídas de cerca del 30%, mientras que otros países BRIC como Brasil e India registraron una caída mensual de más del 24%. En términos interanuales, encabeza el ranking de caídas el índice de Grecia, con un retroceso del precio de las acciones de su mercado de valores de menos 47.93%. Completan el top 5 negativo Rusia con menos 45.18%, Luxemburgo con menos 40.66%, Austria con menos 40.38% e Irlanda con menos 39.03%. La caída media interanual de todos los índices es de 26.32%. En lo referente a la Bolsa de España, el IBEX retrocede en términos intermensuales e interanuales con un 28.44% y un 34.63% respectivamente. Por último, destacar el comportamiento relativamente menos negativo del índice S&P 500 de Estados Unidos, con retrocesos de 14.39% intermensual y del 21.72% interanual. Bueno, esto es lo que les acabo de mencionar. Y bueno, entonces con esto podemos concluir que el impacto que genera una nueva pandemia es tan grande que las economías globales se desplomaron en un porcentaje significativo. El hecho de la incertidumbre, el pánico y la inseguridad provocaron que la volatilidad y la caída de los mercados financieros sea más afectada que nunca. Estos efectos negativos no se veían desde el resultado del 2016 del referéndum británico o de, como se le conoce, el Brexit, que es cuando el Reino Unido decidió, bueno, no decidió, hubo una votación y salió de la Unión Europea. Gracias por su atención. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? ¿Todos bien?
todo bien. A ver, déjame ver si yo tengo alguna. ¿Cuáles fueron los mercados, sí, los mercados que más se han visto afectados con la pandemia? Bueno, en cuanto a países, ya se los mostraba mi compañera. Primero fue Rusia Ujú. y luego recuerdo que era Luxemburgo, si no me equivoco. Bien. Sí, Grecia e Italia y Sí. Austria en ese top 5. Ok. México, ¿recuerdan qué tanto le afectó en sus mercados de valores? México. Según yo, pues creo que no tuvo tanta efecto en ese caso, porque dentro de la gráfica está del lado contrario, dentro de los países en color verde, que no tuvieron tanto respuesta a eso. Ujú. Y China, por ejemplo. Bueno, es que curiosamente, cuando las acciones de las empresas empezaron a bajar, China fue adquiriendo ciertas acciones en los precios más bajos y China es de los menos afectados en este punto de la pandemia, pues. Por eso suponían como que todo era planeado por China, porque estaban comprando ellos varias propiedades y todo eso. Ellos recuperaban y otros países más apenas estaban afectando y ellos ya con una mejor economía. Ok, muy bien. Sí, bueno, y también se me hizo curioso ver en su gráfica o en los datos que nos estaban mostrando que China es de los menos afectados en cuanto a la pandemia. Y entonces me hizo curioso porque hubiera pensado que a lo mejor al haber sido ellos o al haber iniciado con los protocolos pues, de salubridad que estamos utilizando y cerrar comercio, pues yo pensaría o hubiera pensado que sería a lo mejor de los más afectados. ¿Por qué Rusia es entonces de los más afectados? Bueno, según yo, porque pues por lo mismo que estaban hablando de que no quería bajar de los precios de su petróleo para tener como ese tipo de guerra con Arabia Saudita. Es lo que, de lo poco que leí fue lo que yo entendí. Digo, no sé si haya alguna otro factor que haya también llevado a estar en el punto número 1 de los países más afectados con esto del coronavirus. Ujú. Estoy tratando de recordar si fue a principios de este año o fue el año pasado, cuando hubo la escasez de gasolina. ¿Ustedes lo recuerdan? El otro año, El ¿no? pasado, profe. Sí, ¿verdad? Sí. Ujú. Claro. Y este año lo que estuvimos viendo fue que eventualmente el precio de la gasolina empezó a bajar, ¿se acuerdan? Sí, como hasta 13, 14. Ajá, empezó a bajar mucho y había corrientes que decían, bueno, es que López Obrador y bla, 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 pero en realidad lo que estaba sucediendo de fondo era precisamente esta guerra con el crudo entre Rusia y Arabia Saudita, lo que nos estaba ayudando de alguna manera a bajar el precio de la gasolina, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo todos los mercados de alguna manera están multirrelacionados. No podemos dejar de lado o descuidar el precio del petróleo, ¿sí? Que sobre todo yo pienso que es de los productos que más nos afecta al resto de los demás productos, no solamente de los derivados tal cual del petróleo, sino también nos afecta a todas las otras industrias, ¿no? Por ejemplo, a la industria hotelera, a la industria pues del turismo, a muchas otras industrias nos afectan ciertos productos. Entonces, cuando hagamos un análisis, hay que siempre hay que tomar en cuenta y no perder de vista como otros factores u otros precios
productos que pudieran afectar toda una industria, ¿no? Como en este caso el petróleo. Bien, muchas gracias, equipo. Continuamos entonces con el equipo, nos queda solo un equipo, el equipo 5. Sí, profe. Claro que sí, profe. Me gusta. Bien despierto. ¿Ya se ve? No, Ya, ahora sí. ponlo como presentación, Chiti. Ahí voy. ¿Listo? Listo. Buenos días, nosotros somos el equipo 5. Está conformado por Ana Lu. El tema que vamos a exponer es el comportamiento de los principales índices de los mercados bursátiles de los países avanzados y emergentes del 2000 a 2019. Desde el comienzo del 2019, asistimos a una subida generalizada de las bolsas mundiales, en variación porcentual de los principales índices bursátiles de países avanzados y emergentes, y la variación positiva máxima alcanzada desde el comienzo del 2019. Wall Street cerró el 2019 en niveles próximos a sus máximos históricos. Sus tres índices más representativos se revalorizaron entre 35%. Esto viene siendo la segunda bolsa de valores electrónica más grande de Estados Unidos, con un 22.34% del Dow Jones. El Dow Jones es el índice bursátil que está constituido por 30 empresas con mayor capitalización bursátil. Isabel. Ay, perdón, no tenía el micrófono prendido, yo estaba leyendo, perdón. También cerraron a niveles récord el Stoxx 600, que agrupa a las principales compañías cotizadas de 17 países europeos. El OMX de la Bolsa de Suecia. El OMX es el principal índice bursátil de la Bolsa de Estocolmo. El SMI de la Bolsa de Zúrich, tanto de países desarrollados como emergentes. El SMI es el salario mínimo interprofesional. Incluso las principales bolsas de América Latina tuvieron ganancias sorprendentes, a excepción de México. Por ejemplo, la de Brasil, el índice Bovespa, cerró el año con una subida de 31.58%, mientras que el índice de 56%, pese a las fuertes caídas del último tramo del año. La Federal, la Fed de Estados Unidos, es como el Banco de México. Recortaron su tasa de interés de referencia en 4 ocasiones consecutivas. La Fed la dejó en un nivel entre 1.75 y 1.50%. El peso se apreció 3.96% frente al dólar durante todo el 2019, pese a que la alta volatilidad que hubo en los mercados, y pasó de 19.66 unidades por un billete verde el 31 de diciembre del 2018 a 18.88 al 31 de diciembre del 2019. Subieron a su mayor nivel en más de 3 meses gracias a la depreciación del dólar y selló su mejor desempeño anual en casi una década,
impulsado porque la guerra comercial entre Estados Unidos y China hizo que los inversionistas buscaran seguridad ante una posible recesión. El metal precioso ganó 18.26% durante el 2019. Ha sido su mayor alza desde el 2010, llegando a 1.510. El Banco Mundial de Valores fue la excepción al tener un magro rendimiento del 4.56%, por debajo de países similares como Brasil, cuya bolsa ganó 31.58%, y el peso mexicano venció al dólar y ganó 3.96% en metales como en el oro, y tuvo un rendimiento del 18.26%. Índices se registran aumentos desde el comienzo del año, como Shanghai Composite de China. Ese es también el índice bursátil chino de Hong Kong, con un 17.88%. El CA de 40 sistema es el sistema de autorización de la Bolsa de París, con un índice Standard & Poor's. Es uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, con un 12.03%. Y ya más distancia se registran subidas de las monedas como DAX. El DAX es el índice de las acciones de las 30 compañías más grandes de Alemania, con un 9.97%. El FTSE es el índice bursátil de la Bolsa de Valores de Londres, que está compuesta por 100 compañías, igual con mayor capitalización, con un 6.38%. El Kikkei, índice bursátil, es el más popular del mercado japonés, con 5.88%, y el Sensex, índice bursátil de la ciudad de Bombay, en India, con un 3.34%. La variabilidad de países avanzados y emergentes desde marzo de 2009, fecha que del inicio de la recuperación de los mercados tras el hundimiento provocado por las turbulencias de la crisis financiera internacional del 2007. En esta gráfica, como podemos observar, representa unas variaciones positivas desde marzo del 2009 hasta mayo del 2009. Divergencia. La divergencia es cuando las gráficas podemos apreciar una notable diferencia entre el trayecto del precio y el precio a futuro. Esto es de gran ayuda para los operadores a la hora de hacer su análisis. El índice Bombay de Sensex de la India marcó un más 354.6% de avance, seguido del S&P 500 de Estados Unidos y el Nikkei 225 de Japón, más un 199.1%. Y cierra el ranking con Shanghai Composite China, con un ligero avance del más 37%. Todos los mercados de valores presentan variaciones positivas, aunque con posibles divergencias. Aquí les mostramos otra gráfica con la variación porcentual de los principales índices bursátiles de los países avanzados y emergentes, que son del 1 de enero del 2000 hasta el 13 de mayo del 2019. Aquí también tenemos una apreciación positiva, aunque ya con un poco más baja en el CAC con un 11.11, el Nikkei con el 11.5
el DAX con 2.1%, el FTSE con el 7.5%, y ya los demás son un poco más altos. Shanghai con el 106.5%, el S&P con 93.2% y el Hang Desde el inicio del siglo XXI, son las bolsas de 3 países emergentes y la de Estados Unidos la que han tenido mayor revalorización. El índice Bombay Cent de la India avanzó un 590%, el Shanghai Composite de China un SIP de 500 de Estados Unidos un 93.2%, y por último el Hang Seng de Hong Kong con un 64.4%. El único mercado de valor que acumula pérdidas es el índice de CAC 40 de París con un retroceso de 11.1%. Como conclusión, sabemos que un mercado bursátil son el conjunto de todas las empresas que realizan. Se miden todos los movimientos que se realizan en los países avanzados y emergentes, y se realiza un análisis si hay pérdidas o ganancias y qué países también pueden ser favorecidos o desfavorecidos por dichos movimientos de otros mundialmente hablando. Bueno, como ya vimos en esta década, pues al parecer sí hubo incremento en la mayoría de los países importantes y emergentes. Por nuestra parte sería todo. Gracias. Si alguien tiene alguna duda, pueden googlearlo. Bye. Por favor. Ayúdenos, otra vez repitiéndonos, ¿cuáles fueron los países emergentes con mayor crecimiento en sus índices? No entendí. No se escuchó. ¿Cuáles fueron los países emergentes con mayor crecimiento en sus índices? Hong Kong. Hong Kong, ¿cuál otro podría ser? También México. México también. ¿Cuánto fue el crecimiento de México? Ver. Bueno, lo que yo vi en cuestión del oro, pues. Pero. Fue Hong Kong y Shanghái. Hong Kong y Shanghái, ok. Ok, de los índices, ¿qué es lo que nos dicen los índices? O qué, por ejemplo, el Nasdaq, el Dow Jones, el IPC, el CAC 40, todos ellos, ¿qué son? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Son como las casas de bolsa de cada país. De cada región, ajá. Pero, ok, más o menos tenemos la idea. No les podemos decir casas de bolsa, ¿sí? Porque las casas de bolsa son como donde vamos y cambiamos los dólares, eso no. Entonces, son bueno, yo investigué aquí, ajá. Que son como los índices bursátiles de la ciudad. Algunos están compuestos por 30 compañías más importantes, otros por 100, o así depende. Correcto. Son los índices bursátiles más importantes de cada país. ¿Sí? De la bolsa de cada país. Exactamente, la bolsa de cada país. ¿Sí? Son donde participan todas las empresas que son públicas, ¿sí? O sea que sus acciones, recuerdan que ya vimos cuando una empresa, perdón, cuando hay acciones públicas o cuando las acciones solamente se reparten entre nosotros un grupito, ¿no? Cuando las empresas ya salen y buscan capital externo y se vuelven públicas, cuando empiezan a vender sus acciones al que sea que la quiera comprar, entonces se vuelven públicas y forman parte de la bolsa. ¿Sí? En nuestro caso, de la Bolsa Mexicana de Valores. Y el IPC
es una muestra, digamos que de todas las empresas que están cotizando en bolsa o todas las empresas que son públicas, el IPC solamente toma una muestra de las más representativas, ¿sí? Por ejemplo, si yo, mi changarro lo quiero hacer público y saco un anuncio y ¿saben qué? Necesito dinero, ahí están mis acciones, ¿no? Seguramente que el IPC no me va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque uno, soy muy nuevo, dos, soy muy pequeño, entonces no me va a tomar en cuenta. Sin embargo, va a tomar empresas representativas como por ejemplo Bimbo, Grupo Carso, Grupo Posadas, que son empresas que tienen, digamos, una gran participación de mercado. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que comentábamos en la sesión anterior de la participación de mercado? ¿El market share? ¿Alguien recuerda? Market share, participación de mercado. Yo no me acuerdo. Sí, es el que indica el tamaño de la porción de mercado de una empresa. Exactamente. Recuerda que lo decíamos que era como un pastel. ¿Quién tiene la mayor participación en ese pastel o quién se lleva la tajada más grande de ese pastel, ¿no? Entonces, lo hace el IPC, el Nasdaq, el CAC 40 y todos ellos son una muestra solamente de las empresas con mayor participación de mercado que nos pueden indicar qué tan bien o mal va la economía en general. Si Grupo Posadas, por ejemplo, que es de los hoteleros, no sé cuánto, va a la baja, pues entonces podemos decir, bueno, la industria hotelera como que no está tan buena, ¿no? O por ejemplo, Grupo Bimbo, suponiendo que está creciendo, pues entonces podemos decir el consumo, por ejemplo, de productos para el hogar, como pan, todo eso, pues ha habido un aumento, ¿no? La gente está gastando en eso. Entonces, todas estas empresas que son grandes y que pueden representar un mayor porcentaje del comportamiento de consumo de un país, entonces forman parte de esos índices, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene varios índices. Nosotros seguramente que también, pero el más conocido es el IPC. Pero, por ejemplo, Estados Unidos que tiene el Nasdaq, el Dow Jones, uno de ellos lo utiliza solamente para las industrias de tecnología. ¿Sí? Entonces, todas sus empresas que tiene de tecnología las agrupó y dijo, les voy a hacer un índice especial. Y de esta manera me voy a dar cuenta cómo va mi industria de tecnología solamente. ¿Sí? Ahora voy a tener otro índice donde voy a tomar a lo mejor a ver si una muestra de todas para ver en general cómo va mi economía. No solamente la industria de tecnología, sino la economía en general. ¿Sí? Entonces, eso es lo que son los índices. Y a eso nos apunta, pues a eso nos da una visión de cómo va más o menos la economía de cada país. Ok, muy bien, equipo. Listos. Para terminar la sesión, nada más me gustaría recordarles que el día de hoy tenemos un quiz que ya está abierto y se cierra a las 11 de la mañana. ¿Sí? Ese quiz trata de las sesiones anteriores, o sea, la sesión anterior, el viernes pasado, que tuvimos las dos primeras exposiciones. ¿Sí? Está cortito, no nos tomará mucho. No tenemos tarea pendiente para esta semana. Y entonces nos veríamos ya hasta la próxima semana en nuestro horario normal, regular, ¿no? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, nada, profe. Todo bien. Excelente. Bueno, pues les regalo 10 minutos para que empiecen antes su puente. Gracias, muchas gracias. Qué detalle, ¿verdad? Anda, pues. Luego. Buen fin de semana, buen puente. Disfrútenlo. Gracias, igualmente. Gracias. Bye.